de la misma manera. De la misma manera, entonces, nosotros estamos alejados del mundo. Entonces, empiezan a suceder complicaciones, pienso, en sus mentes. Bueno, ¿y cómo vivo? Tengo que vivir, tengo que trabajar, tengo que actuar, tengo que seguir y al mismo tiempo convivir con esto. Pues sí, ese es el asunto y esa es en parte lo interesante, en parte lo dichoso, el descubrimiento del creyente. Eso es lo que les toca a ustedes. Es lo que les toca a ustedes. ¿Quién soy yo ahora en Cristo Jesús? ¿Cuál es la vida que Cristo Jesús me ha dado? ¿Qué es lo que Cristo Jesús quiere de mí? En primer lugar, ya me mató. Entonces, el centro de mi vida ya no son las cosas que antes eran importantes. Leímos la semana pasada el pasaje de Filipenses, donde el apóstol Pablo dice en ese pasaje, cuántas cosas eran tan importantes para mí, yo ahora las he estimado por basura. La convicción del apóstol Pablo fue muy fuerte y no quiere decir eso que nosotros tengamos que dejar nuestras familias y todo eso. No quiere decir eso. Simplemente que entendamos la lección, entendamos el propósito, entendamos el conocimiento y el caminar del creyente, por definición, es para salir del mundo, no para estar en él. No para quedarse en el mundo, no para ser parte del mundo, no para ser igual al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo y estamos saliendo del mundo. Es complicado. Es complicado, pero ese es el descubrimiento del creyente. Ese es el descubrimiento del creyente. Con Cristo ya hemos sido crucificados, es decir, ya fuimos extraídos del mundo, alejados del mundo, separados del mundo, y ya no vivo yo. Las palabras del apóstol son bastante tajantes. Y siendo que el principio elemental lo vimos, que se aplicaba a toda la iglesia, entonces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿ya no vivo yo? ¿Ya no decido yo? ¿Quién decide en primer lugar en mi vida? Entre muchas cosas que podemos sacar, pues tendríamos que decir, bueno, es Cristo Jesús quien lleva la rienda de mi vida, es Cristo Jesús quien controla la rienda de mi vida, así que ya no tiene por qué preocuparme lo que va a pasar mañana. El Señor está haciendo su obra y Él decide lo que va a hacer. Él está haciendo la buena obra y Él cumplirá la obra que empezó en mí. Eso lo repite el apóstol Pablo en otro pasaje. ¿Se dan cuenta cuán importante es tener una convicción de todos los pasajes del apóstol Pablo? Y hay que leerlo y leerlo y leerlo bastante y por ende también memorizarlo. La verdad es que al apóstol Pablo yo les recomiendo que lo memoricen, así como este versículo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ya no viven mis pasiones, ya no vive mi tristeza, ya no vive mi soledad, ya no vive mi dolor, ya no vive mi odio, ya no vive mi ira, ya no vivo yo. Ya todas estas cosas ya no son importantes porque todas esas cosas ya murieron en Cristo Jesús. Al decirles, en Cristo Jesús murió mi humanidad, precisamente me refiero a eso, que todos nuestros malos sentimientos, malos deseos, malos propósitos, todo eso se acabó, todo eso fue crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuál es el propósito entonces de esta muerte? ¿Cuál es el propósito de este morir, de ser crucificado? Que viva Cristo en mí. Y podríamos entender que existe un principio. Vean que el apóstol Pablo da principios y en sus cartas es muy importante. El apóstol Pablo expone la teología, por así decirlo. Expone la teología, expone lo espiritual de las cosas y al final da consejos. En sus cartas es muy común eso. Es muy común eso. Entonces, pero aquí podemos ver cierto principio. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo hago yo para que Cristo viva más en mí? ¿Cómo hago yo para que el Señor Jesús se manifieste más en mí? ¿Cómo hago yo para que el Señor me dé dones, sabiduría, entendimiento, comprensión, para llevar una vida más llena de Dios, es decir, más llena del Señor Jesucristo? Ya que estamos hablando del Señor Jesucristo específicamente, ¿cómo hago yo
para que Él more, habite, se manifieste más y más en mí, pues el principio es el que nos da el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Dejar de darle lugar. Dejemos de darle lugar o tanto lugar a las cosas de este mundo. Dejemos de darle el primer lugar a mis enojos o lo que sea, pasiones que hay en mí. Mientras más dejamos las pasiones, por así decirlo, y me refiero obviamente a las pasiones malas, y con eso me refiero también a las pasiones de ira, enojo, desesperación, tristeza y todo lo demás. Mientras más dejemos esas cosas, más va a morar Cristo en nosotros. Mientras más dejemos la maldad que el Señor Jesucristo ya mató en la cruz, más Cristo Jesús va a vivir en nosotros. Mientras más le demos nuestra intención y nuestro deseo al Señor Jesús, Él vivirá más en nosotros. Ese es el principio. Ustedes pueden leer 1000 veces la Biblia, pero si no dejan que el Señor domine en sus corazones, el Señor no se va a manifestar a través de sus corazones y no va a hablar a sus corazones. Dejemos entonces de decirle, Señor, tú me tienes que dar esto, tú me tienes que dar aquello. No es cuestión de eso. Es cuestión de que Cristo Jesús quiere vivir en nuestro corazón y nosotros, literalmente, lo estorbamos. Lo estorbamos. Lo estorbamos por seguir pensando como pensamos, haciendo las cosas como las hacemos y viviendo como vivimos. Y no digamos cuando seguimos haciendo el pecado. Es todavía peor. Nos alejamos, apocamos al Espíritu Santo. Cuando pecamos, apocamos al Espíritu Santo. Es decir, su luz se hace más tenue, más leve. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Ahora, el final del pasaje. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vean que en esta muerte, ese es el principio. La muerte de Saulo de Tarso, como lo vimos a través de su conversión, pero al entender a través de la revelación, no sabemos cuándo, pero sabemos que recibió revelación, Dios le reveló que no solamente ahí en ese camino a Damasco había muerto, sino que había muerto en Cristo Jesús ya de por sí. La muerte tiene que operar en el creyente y tiene un efecto positivo en el creyente. La muerte. Y por ende la muerte me refiero al sufrimiento. No estoy diciendo que tenemos que apreciar el sufrimiento. Mientras más suframos, más cerca de Dios vamos a estar. No, no es eso. No, no somos masoquistas, no somos adoradores del dolor ni ninguna cosa así. Y de hecho, muchos malinterpretaron la fe y malinterpretaron la teología de los apóstoles al hablar de cosas como el sufrimiento y entonces empezaron a hacerse sufrir ellos. De hecho, todavía hasta ahora hay ciertos fanáticos religiosos que todavía sufren o los vemos también, si no estoy mal es 12 de diciembre, cuando es el día de la Virgen de Guadalupe, hay muchos de sus fieles, muchos de sus creyentes que se van caminando, pero no caminando en sí, sino se van con las rodillas y les sangran las rodillas, porque creen que con eso, con ese sufrimiento, están haciendo agradar a la Virgen y agradar a Dios, están pagando pecados, ¿no? Están tomando una posición importante en la vida espiritual o en la vida de Dios. Y no es así, no es ese el propósito, no es ese el propósito. Pero lo que sí dice la Escritura es que la muerte de Cristo opera en el creyente para que la vida de Cristo opere en el creyente. Es decir, y es lo importante. Nosotros queremos que la vida del Señor Jesús more y more más en nosotros, pero es necesario que la muerte de Jesús opere también en nosotros. ¿Cómo va a operar esa muerte de Jesús? Va a operar de todas maneras, estamos en este mundo sufriendo. Y así como el apóstol Pablo, el camino a Damasco fue el punto de choque, el punto de encuentro, cuando conoció la revelación gloriosa del Señor Jesucristo, y ahí murió completamente de una vez y para siempre, Saulo de Tarso. De la misma manera nosotros, a través de las vicisitudes de esta vida, nosotros estamos muriendo para nosotros.
Estamos muriendo para lo que somos, estamos muriendo para lo que fuimos. No tenemos que buscar el dolor, tenemos que seguir el camino del Señor. Como dice el Señor, aquel que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo, pero tome su cruz. Tome su cruz. ¿Qué quiere decir? ¿Va a sufrir? ¿Va a sufrir? Pero aquí vemos el sentido. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento del creyente? La muerte de Cristo operando en él. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo opere en él. Para que la vida de Cristo se manifieste en él, habite en él, more en él. Cuando el apóstol Pedro, si no estoy mal, sí, el apóstol Pedro habla acerca de las persecuciones y acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo que está en nosotros, que otros blasfeman al Espíritu Santo y nosotros resistimos esa persecución y nosotros afrontamos esa persecución como verdaderos creyentes. Dice, por ellos el Espíritu Santo es blasfemado, pero en ustedes el Espíritu Santo mora. Y hay otras versiones que dice acerca del Espíritu Santo, en ese pasaje dice, el Espíritu Santo está contento de estar con ustedes. El Espíritu Santo está alegre de estar ahí. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo siempre va a operar en el creyente. La muerte del Señor Jesús siempre va a operar en el creyente para que la vida del Señor Jesús, la transformación del Señor Jesús, la belleza, la gloria del Señor Jesús habite en el creyente. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que está adentro de nosotros. Entonces, nosotros no necesitamos comprender que este evento tan maravilloso, que lo menciona Isaías y que lo menciona mucho Pablo, el evento maravilloso en donde no solamente Dios tomó nuestros pecados y los cargó en su Hijo Jesucristo, sino que todavía Pablo va más allá, dice que a todos nosotros nos cargó Dios en su Hijo Jesucristo. Todos fuimos cargados en el Hijo de Dios para muerte, para morir. Solamente lo sabemos y lo tomamos por fe. Es una seguridad absoluta que tenemos que tener por fe. Y entonces por fe, si crecemos en eso, más adelante veremos los frutos. Eso sí es lo que vamos a ver, las señales del creyente. Eso es algo bien importante que nosotros vamos a ver. Hermanas, no se centren en lo que Dios no les da hoy o lo que no les va a dar mañana. No se centren y no sometan su fe bueno, hablemos sobre la sanidad divina. Esperamos y sabemos, tenemos la promesa de que por la llaga del Señor Jesucristo todos hemos sido sanados. Todos hemos sido sanados. Pero en esta tierra y en esta vida no vamos a ver la perfecta sanidad. No la vamos a ver. Porque la perfecta sanidad que el Señor Jesucristo nos ha dado simplemente no es no enfermarse. La perfecta sanidad que hemos recibido a través del Señor Jesucristo es que nosotros podamos andar en todo el universo y llegar ante la presencia de Dios con este cuerpo. Obviamente glorificado, obviamente transformado, pero este cuerpo nunca se va a enfermar, nunca va a necesitar ninguna cosa, nunca va a padecer más frío, ni toda esa cosa, ni todo eso, hambre y todas esas cosas que nosotros padecemos ahora. Ahora, entonces, ¿será malo pedir por sanidad acá? No es malo pedir por sanidad acá, pero acá solamente vamos a ver señales. ¿Y por qué quiero hacer esto? ¿Y por qué quiero decir esto? Porque no existe en esta tierra, y en eso pongo de ejemplo a los apóstoles, ellos, por la bendición y la providencia de Dios, sanaban a otras personas, pero tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, que él no se sanó a sí mismo. Tenemos de ejemplo también a Timoteo, consiervo, discípulo amado, hijo amado espiritual del apóstol Pablo, el cual estaba enfermo. Y el apóstol Pablo no lo sanó, o sea, no hay una sanidad perfecta. Podemos tener señales.
Hoy tuve una enfermedad grande, una enfermedad grave, probablemente casi de muerte, y el Señor me sanó. El Señor me libró milagrosamente de eso, sí, pero eso no me garantiza que mañana yo no me voy a enfermar. Vienen otras cosas, vienen otros problemas. No podemos poner nuestra vista en eso, en que hoy me sanó, entonces hoy me quiere el Señor. Pero como mañana no me va a sanar, entonces quiere decir que no me quiere el Señor, o no me está escuchando el Señor, o no le interesa el Señor. En esta vida solamente tenemos señales, manifestaciones, pero lo glorioso será cuando el Señor Jesús venga y entonces todo sea transformado. Recuerden que ni siquiera los apóstoles y todos los hermanos de las generaciones pasadas aún están esperando. Moisés, Abraham, ellos están esperando todavía la promesa. La promesa no se ha cumplido y eso que están viendo la gloria de Dios, no sabemos con qué cuerpo, no vamos a meternos en eso, pero todavía están viendo la gloria de Dios, la presencia de Dios y ellos todavía están esperando su herencia. Entonces las cosas gloriosas no se han dado. Las cosas maravillosas no se han dado todavía y esas van a ser eternas para todo el tiempo. Es así. Nosotros acá, debido a nuestra debilidad, debido a la mortalidad que existe, a la humillación que existe en este tiempo, lo que vemos son señales. Sí, por las llagas de Cristo, hoy puede ser que me sane. Sí, por las llagas de Cristo puede ser que mañana me sane. Pero también puede ser que pasado no me voy a sanar. Y eso no significa que las llagas de Cristo fueron insuficientes, o que el poder se acabó, o que el Señor se cansó. No quiere decir ninguna de esas cosas, porque acá solamente vemos señales. Aquí no estamos viendo lo más glorioso. Aquí no estamos viendo todo el fruto del sacrificio de nuestro Señor. Todavía nos hace falta ver todo eso. A lo que se refiere el Apocalipsis con las bodas del Cordero, cuando toda la iglesia esté delante de él, a lo que se refiere el Señor Jesucristo, no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ese es el principio de toda la herencia gloriosa que vino por el sacrificio del Señor Jesucristo, no por lo que nosotros hicimos. Nosotros no hicimos nada, por lo que hizo el Señor Jesucristo por todos nosotros y por toda la humanidad, pero la mayoría de la humanidad lo rechaza y lo odia por su pecado, por su amor al pecado. La explicación la da el Señor Jesucristo en Juan 3. Entonces, ¿qué le queda al creyente? Vaciarse de sí mismo. Dejar de buscar tanto las cosas de uno y poner la mira en las cosas de esta tierra. Tomar la seguridad absoluta de la palabra de Dios a través de la revelación específica que Dios dio a los apóstoles y en este caso al apóstol a los gentiles, que es el perito, arquitecto de la iglesia. Tomar eso. Y aunque pasan cosas malas en esta vida, solamente reconocer que si me pasan cosas malas es porque la muerte de Cristo está operando en mí y la muerte de Cristo está operando en mí precisamente para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Dios me está transformando. Ese es el propósito. Dios me está transformando. No sé qué quiere hacer Dios de mí, no sé a dónde me va a llevar Dios, pero Él tiene un propósito y está cambiando mi mente, está cambiando mis pensamientos, está cambiando mis deseos y todo lo que yo soy. Todo lo está transformando. Entonces dice, y lo que ahora vivo en la carne, vean, ahora está hablando de lo físico. Y aquí cuando habla carne, se recuerdan que comentaba la palabrita carne, a veces la usa al hablar de las concupiscencias y aquí, ¿en qué forma la está usando carne? Está hablando de su cuerpo, esta vida, ¿no? La vida física, en la dimensión física en la cual nosotros actuamos ahora, debido al contexto y debido a todo lo que está hablando. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está otra cosa muy importante, sobre lo cual tenemos que detenernos. ¿A qué se refiere ahí? Que por cierto, no sé si tienen dudas hasta ahorita. No, todo muy bien. La fe del Hijo de Dios. ¿A qué se refiere? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Tomando en cuenta, hermanos y hermanas, que la fe, ¿cómo podría decirlo? El sentido de vida del apóstol Pablo fue absolutamente radical. Era Saulo de Tarso y él cambió, desde su conversión, cambió radicalmente. Nosotros, pues, no hacemos esos cambios. Ojalá, ojalá tuviéramos esa convicción de la gloria del Señor Jesucristo, ¿verdad? No quiero decir que lo vamos a ver. Más adelante el apóstol Pablo precisamente habla sobre la convicción de cada creyente deba tener acerca de Cristo. Más adelante. Creo que no nos va a dar tiempo este día. Pero eh, el apóstol Pablo es absolutamente radical y lastimosamente pues no podemos ser tan radicales. Es decir, no tenemos ese sentido de fe y de entrega y de olvido de nosotros mismos. No tenemos. Ojalá fuera así, ojalá fuéramos todos igual, pero no somos así. Cada quien va a su paso, cada quien va a su modo. Pero lo principal, lo más sencillo que puedo dejarles sobre esto y que creo que les va a servir bastante, a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo, a la fe del Hijo de Dios, diría yo, a todo lo que tiene que ver con el Hijo de Dios, precisamente a lo que venimos hablando. Y es que nosotros no vamos a ver, no nos vamos a ver a nosotros crucificados en la cruz, tal como dice acá. No nos vamos a ver crucificados en la cruz, no vamos a sentir los clavos, no van a pasar todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Fe. Estábamos hablando sobre el pecado o recibirlas por fe. Estábamos hablando del pecado. ¿Qué pasa con el pecado? Lo que pasó con el pecado fue que Dios tomó el pecado de todos nosotros y lo cargó sobre su Hijo Jesucristo en esas 3 horas. Y por eso es que al morir Él, murió todo nuestro pecado completamente. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver, no lo vamos a sentir, no vamos a ver alguna cosa, no vamos a ver luces, no vamos a ver manifestaciones, no vamos a escuchar una voz. Solamente tenemos lo que es la fe, el principio elemental de la fe. Por eso, es importantísimo que el creyente entienda qué es la fe. Es importantísimo. Y por eso es tan importante que el primer creyente, por así decirlo, se convierte en el padre de la fe, se convierte en el padre de la promesa, y por quién surge precisamente el pueblo de Dios, que es Abraham. Abraham principalmente es el padre de la fe, principalmente. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere la fe? La fe, si quieren apuntarlo, la fe no tiene ninguna evidencia, porque si no, entonces no sería fe. Entonces no se trata de que sienta bonito, no se trata de que sienta un aire o un calor a mi alrededor, no se trata de que tengo que ver una visión. Los apóstoles vieron una visión, pero porque ellos tenían que compartirle a la iglesia y precisamente tenían que compartirle la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos que tomar por fe. Jamás nosotros vamos a ver, y probablemente ni siquiera los ángeles, no lo sé, es algo, es un misterio, al menos para nosotros, siempre lo será. El entender que todos nuestros pecados cayeron sobre Cristo Jesús en ese día. Pero debido a que no lo entendemos, no lo vamos a ver, no lo vamos a experimentar ni ninguna cosa, solamente nos queda una cosa y esa es la convicción de fe. Y como les digo, lo que pasa con la fe es que la fe no tiene evidencias. La única evidencia de la fe o para la fe es la palabra de Dios. Por ende es sencilla. La fe es compleja, pero es sencilla al mismo tiempo. La única evidencia para la fe es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dios dice en su palabra, en Isaías, que Dios cargó los pecados, mis pecados, los cargó completitos. Todos mis pecados los cargó sobre el Hijo, sobre su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, como Dios lo dice, yo lo creo. Es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo con lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Acuérdense que el apóstol Pablo blasfemó de Cristo Jesús, hizo que otros blasfemaran de Cristo Jesús. Él se sentía indigno, más adelante se sentía indigno, pero ya no se sentía culpable.
Vean la importancia de los dos conceptos. Se sentía indigno, como todos somos indignos. Ninguno es digno delante de Dios. Nosotros hemos sido todos salvados por gracia, por la gracia de Dios. Y de hecho es el Señor mismo quien nos atrae a Él. Entonces, hemos sido salvados por Él, no por nuestras obras, no por nuestras capacidades. Es por su gracia. Pero al mismo tiempo, no somos culpables. Dios nos quitó la culpa completamente. Entonces, no tenemos la culpa, ya no tenemos culpa de nuestra maldad, pero al mismo tiempo no somos dignos de nada, porque el único que tiene la gloria y el único que merece la gloria es Dios. Es el único que merece la gloria. Entonces, está la diferencia y está la complicación entre todo esto. ¿Se dan cuenta entonces, o tendrían que darse cuenta, que el apóstol Pablo tiene todos estos conceptos porque tienen que unirse con lo físico, lo mental, lo sentimental, tiene que unirse todo esto y lastimosamente muchos teólogos han arruinado todo eso y se han desviado. Entonces, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Dios me dice que cargó todos mis pecados en su Hijo. Entonces, ¿cómo respondo yo? Respondo con fe. Tengo que responder con fe. O como las otras religiones, como hay religiones que dicen, no, el Señor solo abrió las puertas. Por ejemplo, yo he oído algunos, el Señor solo abrió las puertas del cielo. Nos toca a nosotros hacer bienes para poder entrar. ¿Verdad? Entonces es la salvación por las obras. Es a eso a lo que se refiere ahí. Entonces, ¿qué están haciendo? No creer, no confiar, no poner su fe. No tienen fe. Lo que Dios dice, no lo creen. Si Dios entonces dice, bueno, cargué todos tus pecados en mi Hijo Jesucristo. Juntamente con Él, ya estás muerto. Has muerto para la culpa, has muerto para la ley, has muerto para el mundo, has muerto para todas las cosas. Tú ya no tienes culpa. Es lo que dice Dios a través de su Hijo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos, que el Señor Jesucristo llegó al cielo, a la presencia de Dios, no sabemos exactamente en qué momento, pero llegó a la presencia de Dios llevando su sangre. Y por medio de su sangre lo derramó en el propiciatorio celestial, haciendo justicia. Entonces, no solamente pagó nuestros pecados, mató nuestros pecados, nos libró de toda nuestra maldad, sino que además a través de su sangre en el cielo nos ha justificado. Nos ha justificado, nos ha llamado justos. De tal manera que dice el apóstol Pablo que nos ha hecho justicia de Dios en él. Ahora somos justicia de Dios en él. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Nos toca a nosotros creer o no. Y por ende son las actitudes del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo después? ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo después de convertirse? Por eso les dejé que leyeran eso desde la semana pasada, no esta semana, pero desde la semana pasada. ¿Qué fue lo que hizo? Empezar a predicar. Después de su conversión, empezar a predicar. Y fue tan grande su predicación, no sé si muy buena, pero fue tan grande su predicación que toda la persecución que iba contra los creyentes en ese momento se volcó contra el apóstol Pablo. Y fue al apóstol Pablo a quien empezaron a perseguir de tal manera que lo tuvieron que sacar de Jerusalén. Y eso fue lo que trajo paz a las iglesias, escribe Lucas. Entonces, pero no vemos al apóstol Pablo con culpa. No vemos al apóstol Pablo tratando de ganar su salvación. No vemos al apóstol Pablo tratando de hacer buenas obras para mantener a Dios contento. Él entendió. Él conoció, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El Hijo de Dios ya pagó mis pecados, mató mis pecados y me ha justificado completamente de todos mis pecados. Yo soy indigno. Yo soy indigno, sí, soy indigno, pero no soy culpable. Y esto lo mantuvo hasta el final de su vida. Hasta el final de su vida, él dice, por lo demás, me queda recibir la corona de justicia. Dice, he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me queda recibir la corona de justicia que Dios dará. No tiene culpa.
No dice tengo que ir a la presencia de Dios a justificarme de esto y esto y esto. No, vivir ya en justicia, vivir ya en justificación. Eso es vivir en la fe. Vivir como sabiendo, entendiendo y comprendiendo que mis pecados ya están muertos, y no solamente mis pecados ya están muertos, mi maldad está muerta. Y por ende sentirme mal al hacer lo malo. Eso demuestra la fe. Eso demuestra el Espíritu Santo redarguyéndome, que el Espíritu Santo está en mí. ¿Qué quiere decir? Si el Espíritu Santo en mí está, quiere decir que Dios se ha agradado de mi fe. Y entonces ha entendido que verdaderamente he creído en el Evangelio y me trae esa transformación a través del Espíritu Santo y obviamente su palabra. Lo que hizo el Señor Jesús. Cristo Jesús mora en mí. Bueno, por eso es que tienen que morar nuevos pensamientos y nuevos deseos y nuevos propósitos en mí. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. No es entonces un pensamiento místico, en donde se queda viendo las estrellas y pensando en el éter, ¿no? O alguna cosa así, sino que es un cambio de vida, una transformación de ser, en el cual él ya murió y ha nacido de nuevo y ha sido transformado a través de la acción de Cristo Jesús en la cruz. Eso es un punto central en toda la vida, en toda la predicación y en toda la enseñanza del apóstol Pablo. El centro es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y juntamente con Cristo, nosotros hemos sido sacrificados, hemos sido muertos. Juntamente con Él estamos crucificados. Cuando Él es sepultado, nosotros somos sepultados. Y eso es lo que tenemos que creer. Eso es lo que tenemos que confiar. ¿Qué vamos a ver nosotros en nuestro cuerpo? Como les decía, la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de la muerte de Cristo en mi cuerpo? Ninguna. ¿Cuál es la evidencia de la muerte de Cristo en mi mente? Solo mi fe, mi creer, mi confiar. Ahora, lo que vamos a ver son señales. Si mi fe es verdadera, lo que vamos a ver son señales. Y entonces mi forma de actuar, mi forma de vivir empieza a cambiar. Empiezo a ser distinto, empiezo a actuar distinto, empiezo a vivir de diferente forma. Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ir de gloria en gloria y vamos a ir de perfección en perfección caminando. Siempre y cuando mantengamos esa fe. Siempre y cuando mantengamos la confianza. Y dice, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto lo hace como una especie de... Nunca olvidemos eso. Nunca olvidemos que todo es por amor. Nunca olvidemos que todo es por el amor de Dios, por todos nosotros que nos habíamos perdido, que habíamos sido descarriados, habíamos faltado completamente a su ley, éramos rebeldes y muy probablemente blasfemos, como lo era Saulo de Tarso, y como de hecho provocó a algunos creyentes a que blasfemaran del Señor Jesús, base al dolor. Pero aún así, vean, aún así lo amó. Aún así lo amó. Aunque Saulo de Tarso estaba descarriado, aun cuando Saulo de Tarso era un asesino, aun cuando Saulo de Tarso era un blasfemo, Jesús lo amó. Sí, qué gran ejemplo del Señor, ¿no? Y ya, a ver, solamente en un versículo, si queremos categorizarlo de acuerdo con la teología formal, vemos lo que es la antropología y vemos lo que es la cristología y las dos se juntan. Y aquí este pasaje es neto, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese pasaje es absoluta cristología y de las formas más perfectas de cristología. La muerte del Señor Jesucristo fue por amor a nosotros, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos inservibles, incapaces y éramos enemigos de Dios y estábamos absolutamente condenados. Y es para quebrarnos la cabeza, pensar, ¿qué amó Cristo? Y nos amó en particular, me amó a mí. ¿Qué amó si yo estaba tan perdido? Y se entregó porque me amó tanto. Se entregó completamente
por mí. Pero precisamente al ver la base de la cristología y la esencia misma de la cristología, tendría que nacer en nosotros, así como nació en Saulo de Tarso y por ende el apóstol Pablo después, tendría que nacer amor a Cristo Jesús. Nosotros tenemos muchas razones para amar a Cristo Jesús. Él no tenía ni una sola para amarnos a nosotros. Nosotros tenemos muchas razones para tener una inmensa gratitud a Cristo Jesús hasta el punto de entregar todas nuestras vidas, todo nuestro ser, todo nuestro tiempo. Y no lo hacemos. Él no tenía ni una sola razón justa, correcta, para entregarse y para entregar todo lo que era. Aún así, lo hizo. Y quiere que valga la pena. Quiere que sea por algo. Quiere que sea por mucho. Y por eso es que Él no se cansa. Y por eso es que Él quiere glorificarnos, llevarnos a su presencia, pero no solamente llevarnos a su presencia, vestirnos de gloria. Y no solamente vestirnos de gloria, sino que en su reino santo que seamos coherederos, porque para Él no es suficiente. Nos amó y nos amó absolutamente hasta lo último. No porque se sintiera solo, no porque se sintiera mal, no porque no pudiera crear otras criaturas. No lo sabemos, en esencia, elementalmente no lo sabemos. ¿Por qué dejó su cruz? ¿Por qué dejó, perdón, su corona? ¿Se acuerdan ese himno? Lo vamos a cantar ahora en Navidad. Lo vamos a empezar a cantar en Navidad. Tú dejaste tu trono y tu corona por mí. Siendo nosotros tan malvados. Y nos amó absolutamente. Nos amó. Esa es la razón por la cual Él murió. Y creo que el apóstol señala esto precisamente porque quiere que nosotros sea por amor. Elementalmente tiene que ser por amor. Y el amor, en el amor no hay esfuerzo. En el amor no hay obligación. La obligación es el amor. El amor obliga. El amor entrega. Podríamos decir que el Señor Jesús no podría, no voy a decir existir porque Él era Dios, no podría continuar sin haber entregado su vida por nosotros, por el amor que nos tenía. ¿Será? Son preguntas eternas, son preguntas inmortales y probablemente que nunca vamos a conocer su respuesta. Solamente debemos reconocer la grandeza de aquel que nos amó absolutamente sin nosotros tener una sola razón por la cual recibir ese inmenso amor hacia nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No? Esa es la pregunta y el apóstol Pablo nos habla de tal forma que nos preguntemos, nos hace pensar, si Él nos amó tanto así, si Él siendo quien era hizo todo esto por nosotros, ¿qué voy a hacer yo por Él?